Muy buen día, amados hermanos. Le damos gracias a Dios que estamos de nueva cuenta ya listos para poder estudiar esta lección número 7 del libro de Jonás. Y el título que tenemos en esta mañana es La humillación de los ninivitas, que está basado en el libro precisamente de Jonás, capítulo 3, y los versos del 5 al 10. Pero antes de iniciar, amados hermanos, los invito a que oremos. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das de estar meditando tu palabra en esta escuela dominical. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, nos bendices, nos perdonas nuestros pecados, Señor, y sabemos que tú eres el que estarás con nosotros, Señor, dirigiendo esta clase. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pues la lección 7 que vamos a estudiar en esta mañana, como bien lo vimos ya, amados hermanos, es la lección número 7 y me voy a permitir leer los versículos que estamos comentando. Dice la palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí tenemos, amados hermanos, una importante lectura bíblica, una importante lección. Como ustedes ya saben, tenemos por ahí también el Salmo 51:17 para memorizar en esta lección. Y me voy a permitir leerlo también. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy acorde este versículo con la lección que estamos estudiando. Pues bien, amados hermanos, el pregón del profeta: de aquí a 40 días Nínive será destruida, definitivamente causó un gran impacto en la población. Cada habitante de la ciudad supo lo que aquel hombre proclamaba. Era una noticia que cortaba el aliento, era un mensaje que no podía pasarse por alto, era un mensaje que no se podía olvidar, era un mensaje muy, muy dramático y terrible. Pero veamos algunos puntos en esta lección que vamos a estudiar en esta mañana. Y el primero es la reacción de los hombres de Nínive. Veamos algunos puntos importantes. Ellos creyeron a Dios, creyeron en el mensaje que les estaba dando el profeta, y no dudaron, no discutieron, no se burlaron del profeta, aceptaron que el mensaje venía de Dios. Sus corazones respondieron con una afirmación a todo lo que escucharon. Ellos proclamaron ayuno. Qué importante es esto. Se abstuvieron de los alimentos para mostrar a Dios que realmente creían lo que estaban recibiendo de información. Sabían lo importante que era precisamente este mensaje que les estaba llegando a través del profeta. Se vistieron además de cilicio, dice la palabra de Dios, desde el menor hasta el mayor. El cilicio, para que todos podamos tener una idea de qué significa, es una tela burda, incómoda y que lastima al que la viste. Ayuno y vestido de cilicio eran señales realmente francas de humillación delante de Dios. Por ejemplo, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Primera de Reyes 21,
27. Primera de Reyes 21, 27. Importante es entonces, amados hermanos, que realmente cuando el profeta Jonás llega al pueblo, todos, absolutamente todos, desde el rey hasta cada uno de los habitantes, toman con mucha seriedad este mensaje de Dios. Sabían que el Señor estaba proclamando precisamente a través de Jonás esa reacción que tenían que tener, ese llamado a cambiar, ese llamado a dejar las cosas que están haciendo de una forma inapropiada. Y como un segundo punto que vamos a estudiar está la reacción del rey de Nínive precisamente. Las palabras dichas por Jonás llegaron hasta el rey de Nínive. Este varón, este rey, no mostró indiferencia al terrible anuncio. Yo, en lo personal, pienso que el rey sabía lo que estaba sucediendo en su reino, sabía cómo estaba el pueblo precisamente haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, sabía que el pueblo se estaba corrompiendo. Cuando llega el mensaje, es un momento en que él precisamente lo toma con esa seriedad, porque sabía que las cosas no estaban yendo bien. Se levantó de su silla, pues, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, dice el versículo 6. Estas acciones realizadas por el rey nos muestran que realmente el rey había creído el anuncio del profeta. Y una cosa más importante, no solo haber creído, sino que realmente se había humillado ante el llamado de Dios, no el llamado del profeta, porque el profeta simplemente era un mensajero de Dios. Así que el rey se pone como un ejemplo a los habitantes de la ciudad al humillarse por causa del pregón de Jonás. Qué importante es precisamente que un líder tome esta dirección, tome esta acción, para que realmente quienes están siguiendo al líder puedan saber que hay un compromiso ante Dios, un compromiso real, no un compromiso simplemente de que me vean que voy a hacer algo, sino que realmente estoy convencido de que la palabra de Dios está en mi vida. Por tanto, el rey se pone como un ejemplo a los habitantes de la ciudad. ¿Qué tenía que hacer el rey en este momento? Tenía dos opciones. Simplemente desechar e ignorar el llamado de Dios a través del profeta Jonás, o realmente tomarlo con seriedad. Sabemos perfectamente lo primero a dónde lo llevaba. Así es que el rey se humilla por causa del pregón de Jonás y entonces realmente hace un ejemplo de acción a tomar a cada uno de los habitantes de su pueblo. De esa manera entonces el rey decreta junto con sus grandes a que haya ayuno. Realmente el rey había tomado la situación con mucha seriedad. Ante el llamado de Dios, él se viste de cilicio, se pone cilicio, realmente toma en serio este llamado e invita a que se haga ayuno a todas las personas. Como los animales deberían estar sin tomar alimentos, además deberían vestirse de cilicio y clamar a Dios fuertemente. La recomendación del rey a los habitantes de Nínive fue: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esto es importante. El rey, como acabamos de comentar, sabía perfectamente que el pueblo estaba haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y venía realmente un llamado de Dios importante que tenía que ser tomado en serio. El rey estaba hablando de arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando realmente sabemos que estamos mal? Arrepentirnos de nuestros pecados, hacer un cambio en nuestra vida, clamar a Dios, humillarnos ante Dios y realmente cambiar nuestra mente y cambiar nuestro corazón delante de nuestro Dios. Hubo entonces una esperanza en lo dicho por el rey. El rey dijo: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No pereceremos. Esto significaba: si no hago lo que Dios me dice, va a haber un castigo importante, vamos a perecer.
un rey pagano, un rey que tenía dioses, era un rey que pensaba que el mensaje podía quedar sin efecto si el Dios de Israel veía un cambio en los moradores de Nínive. Qué gran ejemplo de fe y de esperanza. El pueblo se vuelve por el llamado del rey. Era un decreto de que todo el pueblo, los animales, todos tenían que realmente estar en una unidad perfecta. Pero qué importante es la reacción del líder. Una reacción que realmente debe ser genuina, honesta, transparente, real. Y un tercer punto que vamos a meditar es la reacción de Dios. Dios es omnipresente y omnisciente, nada escapa de su mirada. El texto es sumamente claro: y vio Dios lo que hicieron. Ellos se afligieron por el mensaje y ayunaron y se vistieron de cilicio. Dios vio lo que el pueblo hizo y le agradó y lo aprobó. ¿Qué reacción vio Dios del pueblo, del rey, de toda la gente cuando él hizo el llamado a través de Jonás? Una reacción realmente clamando perdón por todo lo que se había hecho. Dios vio realmente el arrepentimiento y la conversión del pueblo, que se convirtieron de su mal camino. Este cambio ocurrió desde el rey, como lo acabamos de estudiar, hasta el último habitante de Nínive. Era un decreto. El Señor Jesucristo habló de los hombres de Nínive y testificó que el arrepentimiento de ellos fue real. En Mateo 12:41 leemos: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Qué importante es realmente que el pueblo tome el llamado de Dios con seriedad. A Dios le agrada que nosotros realmente nos podamos humillar ante Él, clamando, pidiendo perdón de una forma sincera. No para que me vean los demás, no para que vean que realmente estoy haciendo algo importante ante Dios, sino realmente con un corazón contrito y arrepentido. El Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios, al ver la respuesta de los ninivitas, detuvo entonces el castigo. No llevó a cabo lo anunciado por el profeta Jonás. Su misericordia se mostró hacia el pueblo pagano. El hombre y la mujer pueden endurecerse en su pecado y no aprovechar la benignidad de Dios al dar la oportunidad para el arrepentimiento. Los habitantes de Nínive y su reino perdieron el tiempo, inmediatamente tomaron cartas al asunto y se humillaron ante Dios. Entonces, ante Dios, precisamente declararon su pecado y Dios tuvo la oportunidad del arrepentimiento de ellos, de verlos de una forma sincera, y entonces Dios no lleva a cabo la destrucción anunciada. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo y el rey realmente se burlan de este llamado? Simple y sencillamente este pueblo se hubiera perdido. El Señor lo hubiera destruido. ¿Qué nos enseña entonces esta lección? Dios envía a Jonás con un terrible mensaje. Los ninivitas muestran humillación. Dios, al ver la humillación de ellos, deja sin efecto el mensaje. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Jesucristo mencionó como válido el arrepentimiento de los ninivitas. Pues damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad que tuvimos de estudiar esta lección y pedimos que el Señor nos bendiga hoy y siempre y que esta palabra no quede ahí simplemente como una palabra recibida, sino que la pongamos en práctica, amados hermanos. Esa es la invitación de nuestro Dios. Que Dios los bendiga abundantemente.